Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este segundo video lo que vamos a ver ya es parte de las operaciones de los polinomios. Vamos a arrancar por la suma, que es algo muy sencillo, que no va a costar para nada, que incluso lo vimos sin saber en el video anterior. Y después vamos a ver la resta, que es una pequeña diferencia que tampoco va a resultar de gran complejidad. Para explicar el procedimiento de suma a realizar entre dos polinomios, vamos a tomar como ejemplo estos dos polinomios que tenemos acá definidos. Podemos decir que el polinomio R, si analizamos primero antes de sumar, puedo decir que es un polinomio que tiene 4 términos, no tiene términos semejantes, por lo cual ya es el polinomio reducido, así que ya directamente puedo analizar el grado, identificando el mayor exponente, que en este caso estaría dado por el 3, o sea que es un polinomio de grado 3, y enseguida identificar cuál es el coeficiente principal, que acá sería un 1 positivo. Puedo identificar cuál es el término independiente, que dijimos que es el último, no es el último, es el término que no tiene parte literal, ¿sí? Puede encontrarse a lo último o no. Se define por que es el término que no tiene parte literal. Entonces el término independiente de este polinomio es un 2. Tiene 4 términos, por lo cual decimos que es un cuatrinomio. En el siguiente polinomio, en el polinomio Q, vemos que este polinomio tiene 3 términos, donde ya no hay términos semejantes, por lo cual también tenemos el polinomio reducido. Decimos que es un trinomio, porque tiene 3 términos, también es de grado 3, y su coeficiente principal es 3. En este caso, el término independiente es menos 3. ¿Está? Entonces, vamos a proceder a sumar polinomios y teniendo en cuenta que siempre que sumemos dos polinomios, como en este caso, que vamos a decir R más el polinomio Q, nos va a definir un nuevo polinomio, que lo voy a definir con una nueva letra, ya que estamos la S de suma, va a ser el polinomio S de X. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a escribir, por un lado, la expresión que pertenece al polinomio R. Y lo voy a escribir x al cubo menos 3x cuadrado más x más 2. Y a continuación voy a proceder a escribir los términos del polinomio Q. Menos 3 más 3x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces fíjense que para determinar la suma de estos dos polinomios, tanto el polinomio R como el polinomio Q, lo que tengo que hacer es identificar términos semejantes. Entonces comienzo. Acá tengo un término con x al cubo. ¿Hay algún otro que tenga x al cubo? Voy observando y encuentro que acá hay un término con el cual lo voy a agrupar. Entonces, ya directamente puedo decir, tengo una x al cubo más 3x al cubo, me estarían quedando 4x al cubo. Continúo analizando y observo que acá tengo unas x al cuadrado, que son 3x al cuadrado negativa, y acá tengo un término que tiene 2 también negativos. Cuando tengo 3 negativos y 2 negativos, me quedarían 5 negativos, correspondientes a las x al cuadrado. Continúo analizando el polinomio, veo que tengo un término con x a la 1 y no hay otro término con x a la 1, o sea que este término va a bajar solo, no tengo con quién agruparlo. Me quedaría este término independiente correspondiente al polinomio R, que se puede agrupar con este término independiente correspondiente al polinomio Q. 2 menos 3 me queda en menos 1. ¿Está? Y así defino cuál es el polinomio S de X.
Fíjense que lo que hago simplemente al sumar polinomios entonces es agrupar términos semejantes entre los polinomios que estoy sumando. Identifico cuáles de esos términos son semejantes, o sea, cuáles tienen las mismas partes literales, y ahí los agrupo. Bien, para poder ver cómo se realiza la resta entre dos polinomios, acá vamos a tener que el polinomio R se le resta el polinomio Q. Esto es lo que partimos, esta es la operación la cual queremos hacer, queremos realizar. Y nos va a definir un nuevo polinomio que lo voy a llamar, polinomio j de x. El polinomio j entonces queda definido cuando hago la resta entre r menos q. ¿Qué pasa? Para realizar la resta, nosotros lo que tenemos que hacer con el polinomio q, que es el cual se va a restar, tenemos que trabajar con lo que conocemos el opuesto. ¿En qué consiste el opuesto? Consiste en cambiarle los signos a cada uno de los términos que pertenezcan al polinomio q. ¿Está? Entonces repito, lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar para realizar la resta de los polinomios es trabajar, o encontrar, mejor dicho, el opuesto del polinomio que yo voy a restar. Ojo, porque acá es un error muy común cambiarle los signos a los dos polinomios, o cambiarle los signos al primero. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es el que está restando, y entonces a ese polinomio encontrarle su opuesto. Vuelvo a repetir, su opuesto se encuentra cambiándole el signo a cada uno de los términos. Entonces, el primer término, que era un 3 negativo, primero que nada defino el opuesto de q, que como va a ser opuesto se le coloca un signo negativo adelante. Este signo negativo significa el opuesto de q. Entonces fíjense que el opuesto va a ser, el primer término como era un menos 3, pasa a ser 3 positivo. El segundo término como era positivo, pasa a ser menos 3x al cubo. Y el último término, como era negativo, pasa a ser más 2x al cuadrado. ¿Se entiende? Eso es algo muy sencillo que tengo que encontrar, que tengo que aplicar, mejor dicho, para encontrar el opuesto de un polinomio cualquiera. ¿Por qué me sirve esto? Porque una vez que yo encuentre el opuesto, ¿sí?, del polinomio q, lo que voy a hacer es transformar esta resta. Transformar esa resta entre la suma de r como estaba original y el polinomio opuesto que yo acabo de encontrar. En este caso, menos q de x. Entonces, como yo ya sé, como acabamos de ver en el pizarrón anterior, cómo se resolvía una suma, entonces puedo aplicar lo que ya vimos. Yo voy a trabajar con la expresión del polinomio r y la expresión de el opuesto de q, no el original, sino el opuesto. ¿Está? Vamos a reemplazar. Si yo arranco por r, tengo x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 2. Este es el polinomio, la expresión que me representa a r. Ahora a esta expresión yo le voy a sumar el opuesto de q. O sea que le voy a sumar 3 menos 3x al cuadrado, menos 3x al cubo, más 2x al cuadrado. Y como vimos recién, la suma consistía en reconocer y agrupar los términos semejantes. Entonces, ¿qué términos tengo semejantes? Esta x al cubo con estas de acá, estas x al cuadrado con este último término de acá, y este término independiente con este de acá.
Vamos por parte y agrupamos. Finalmente me quedaría entonces que el polinomio j, el cual se define como la resta entre r y q, nos quedó x al cubo, 1, x al cubo menos 3. 1 menos 3 me queda menos 2, x al cubo. El siguiente término contiene x al cuadrado. Tengo menos 3, x al cuadrado, y acá hay más 2. Menos 3 más 2 me queda en menos 1, x al cuadrado. Recuerden que el 1 este no es necesario ponerlo, ¿sí? Yo lo puse ahí como para que quedara más explícito. Después del término con x al cuadrado sigue el término a la x solo, que no tenía otro semejante. Entonces queda como está. Y por último venía el término independiente que dijimos que lo agrupábamos con este. 2 más 3 me queda en 5. Y así defino entonces el polinomio j, que se obtiene de hacer la resta entre r y q, o dicho de otra forma, la suma entre r y el opuesto de q. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, en este tercer video lo que vamos a ver es ya la operación de la multiplicación y cómo multiplicar distintos polinomios. Vamos a arrancar primero que nada, lo más sencillo, viendo cómo se realiza la multiplicación entre monomios. Recuerden que los monomios eran aquellos términos, como este prefijo indica, aquellos polinomios, que tienen un solo término. En este caso yo tengo dos polinomios acá ya expresados, los cuales vemos que el primero tiene un solo término, dijimos un monomio, que es un monomio de grado 5 y coeficiente principal 2, y el segundo es un monomio de grado 3 y coeficiente principal 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a definir un nuevo polinomio, el cual vamos a llamar m, de multiplicación, ya que estamos, m de x, y lo vamos a definir a partir justamente de la multiplicación entre el polinomio p y el polinomio q. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo reemplace por las expresiones de cada polinomio, cuando escriba la expresión del polinomio p y la expresión del polinomio q, me queda algo de este estilo. Observemos que me queda una multiplicación entre todos estos factores, ¿sí? Recuerden que cada elemento de una multiplicación se le dice factor. Acá una aclaración aparte. Cuando nosotros hablamos de suma, por ejemplo, si yo tengo 5 más 3 menos 2 y yo separo, yo digo, cada uno de estos es un término. Por más que en alguno haya una multiplicación, por ejemplo, yo digo, esto es un término. Ahora, cada término está compuesto por factores. Cada uno de estos se le dice factores. Entonces, como yo acá tengo una multiplicación, yo veo que tengo 4 factores. ¿Sí? Existe una propiedad, que justamente es la propiedad conmutativa en la multiplicación, que esa propiedad conmutativa me dice que yo puedo cambiar el orden de los factores y no alterar el producto. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo mover de lugar estos 4 factores, estos 4 elementos, acomodarlos de maneras distintas, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces yo puedo decir, bueno, me conviene dejar los números o coeficientes de cada polinomio juntos, y luego, por otro lado, multiplicando también sus partes literales. ¿Qué pasa? La multiplicación de los números, de los coeficientes, es muy sencilla. En este caso, 2 por 3, me quedan 6. Lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que entender cómo resolver, es qué pasa cuando multiplicamos sus partes literales. Y acá, para entender esto, vamos a recordar una propiedad
de potencias. Una propiedad de potencias que me dice lo siguiente. Fíjense que yo acá tengo dos potencias, ¿sí? Esto es una potencia cuya base y su exponente. Esta es otra potencia con su base y su exponente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo dos potencias, que estas dos son condiciones, entre estas dos potencias se tienen que estar multiplicando. Y además, estas dos potencias tienen que tener la misma base. En este caso están representadas por la misma variable, ¿sí? Solamente cuando esas dos condiciones se cumplen es que yo puedo aplicar la propiedad de potencias, que voy a aplicar ahora y voy a proceder a explicar. Si esas propiedades, si esas condiciones, mejor dicho, no se cumplen, por ejemplo, si yo tuviese en vez de una multiplicación una suma, o si yo tuviese una multiplicación pero tuviese bases distintas, por ejemplo, variables distintas, la propiedad no se puede aplicar. Solamente se aplica cuando se realiza un producto entre potencias que tienen la misma base. Por eso así se llama la propiedad. Producto de potencias con igual base. Ese es el título. Lo que me dice esta propiedad es que, como las potencias tienen la misma base, yo voy a dejar esa base, voy a escribir acá abajo, voy a dejar esa base porque es la que se repite en ambas potencias, y los exponentes los voy a sumar. Entonces esto me quiere decir que en realidad me queda x a la 8. Está lo que me dice la propiedad de potencias que se llama producto de potencias de igual base. Si yo entiendo esta propiedad, entiendo lo que tengo que aplicar acá. Entonces yo sé que el polinomio resultado, al hacer x a la quinta por x al cubo, me quedó x a la octava. Y este sería la expresión que me representa al polinomio m de x. Fíjense que el polinomio m de x es un polinomio que es un monomio también. Es un monomio de grado 8 y de cociente principal 6. Dejo ahí. Ahora vamos a, para que termine de copiar, cualquier cosa pausa en el video. Ahora vamos a seguir viendo el tema de multiplicaciones. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando ya no tenemos un monomio, sino que tenemos un polinomio con más términos. Bueno, para poder ver la multiplicación entre polinomios, vamos a considerar estos dos polinomios, acá donde tenemos el polinomio P, que podemos decir que es un binomio, porque tiene dos términos, y el polinomio Q, que es un trinomio. Y vamos a tener en cuenta dos propiedades. En este caso, la propiedad vista en el pizarrón anterior, que era la propiedad de potencia que se llama producto de potencias de igual base, donde sabemos que se suman los exponentes. Y otra propiedad muy conocida y muy utilizada, que es la propiedad distributiva. Entonces vamos a proceder a definir nuestro nuevo polinomio m de x, que este polinomio se obtiene al multiplicar al polinomio p por el polinomio q. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, escribimos justamente cuáles son las expresiones que representa a cada uno de los polinomios. Por ejemplo, tenemos 2x al cuadrado menos 3, que representa el primer polinomio, y 3x al cubo menos 4x al cuadrado más 5x, que representa el segundo polinomio. Algo muy importante en este paso es tener en cuenta los paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta los paréntesis, como está escrito así, se puede considerar un error y yo puedo decir tengo un término, tengo otro término y otro término. Y ese sería un error muy grave. Está porque me estaría considerando todo esto como un solo término, cual me daría un error. Entonces lo que yo tengo que hacer es, después de escribir cada expresión correspondiente a cada uno de los polinomios, encerrarlo entre paréntesis.
Y lo que vamos a hacer acá, como dijimos recién, como adelantamos recién, es hacer uso de la propiedad distributiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a agarrar el primer término del polinomio P y lo vamos a distribuir multiplicándolo por cada uno de los tres términos del polinomio Q. Recuerden que en el pizarrón anterior vimos cómo se multiplicaban los monomios, así que fíjense que la multiplicación esta consiste en ir haciendo este monomio por este monomio, después este monomio por este monomio por este, y así aplicando la propiedad distributiva. Entonces vamos por partes. Luego de hacer eso, vamos a distribuir el segundo término del primer polinomio. Lo vamos a distribuir para el primero, para el segundo y para el tercero también. Entonces, arranquemos por el primero. Cuando yo multiplico este monomio por este otro, ¿qué hago? Multiplico sus coeficientes y sumo sus exponentes. Entonces, al multiplicar sus coeficientes me queda 2 por 3, 6. Al sumar sus exponentes, 2 más 3, x a la 5. Ya multipliqué por el primero, paso al segundo. Acá, multiplico sus coeficientes. 2 por 4, 8. Observo los signos, ¿sí? Que acá también lo tendría que haber hecho, pero como eran los dos positivos, pasó. Acá que observo, el primero es positivo y el 4 es negativo, entonces me va a quedar un menos 8. Con los exponentes lo sumo. 2 más 2, x a la cuarta. Luego paso al tercer término. Me queda este monomio por este otro. 2 por 5, 10. Como son los dos positivos, más 10. Ahora con los exponentes. Acá tengo un 2, acá tengo un exponente 1, me queda 2 más 1, x al cubo. Y acá acabo de distribuir recién el primer término. Ahora vamos con el segundo. Y lo voy a ir escribiendo con el color correspondiente. Arrancamos este término por este otro. Fíjense, cuando yo hago 3 por 3, me quedaría 9. Como este es negativo y este es positivo, menos 9. ¿Qué pasa acá? Este término es un término independiente, o sea que se considera que su parte literal es nula. ¿Qué quiere decir que su parte literal es nula? Y que en realidad yo lo puedo considerar como una x con exponente 0. ¿Está? Entonces fíjense que yo siempre que sume cualquier exponente de estos con 0, no va a cambiar en nada. Entonces cuando multiplico por un término independiente, solamente tengo en cuenta los exponentes que están en los términos del polinomio Q. Entonces fíjense cuando diga 3 por 3, 9. Como este es negativo y este es positivo, me queda negativo. Pero al decir 0 más 3, me quedaría la variable elevada al cubo. Cuando voy al siguiente término, 3 por 4, 12. Como este es negativo y este también, me queda en más 12. 0 más 2, x al cuadrado. Y por último, 3 por 5, 15. Como este es negativo y este es positivo, menos 15, 0 más 1, x a la 1. Fíjense que acá, recién ya acabo de terminar de aplicar la propiedad distributiva. Ya distribuí el primer término para todo el polinomio Q y el segundo término también. Una vez que aplico la propiedad distributiva, observo que me quedó una expresión bastante larga, entonces trato de identificar dónde hay términos semejantes. En este caso observo, veo que tengo x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo y x al cubo. Que si no me equivoco es el único término semejantes que hay, porque si no, este es x al cuadrado y este es x a la 1. O sea que lo puedo reducir un poco,
puedo encontrar el polinomio reducido, el cual el primer término queda como está, el segundo término queda como está, y acá los términos que contienen la variable elevada al cubo, 10 menos 9, me quedan uno solo positivo, x al cubo, porque son los términos, las partes literales que agrupé. Termino de completar con los términos que ya no tienen términos semejantes. Y esto me dio entonces la expresión que representa al polinomio m de x. Espero que se haya entendido. Lo dejo ahí unos segundos. Cualquier cosa, pausa en el video para terminar de copiar, comprender. Bueno, para continuar con la parte de multiplicación, quiero que tengamos en cuenta un caso en particular, un caso muy importante, que es justamente cuando se realiza la multiplicación entre binomios conjugados. Pero primero analicemos bien qué es esto. ¿Qué quiere decir binomios conjugados? A ver, la palabra binomio hace referencia a un polinomio de dos términos. Por ejemplo, 2x más 3. Fíjense, esto es un binomio porque tiene dos términos. Yo voy a decir que dos binomios son conjugados básicamente cuando lo único de diferente va a ser el signo que los separa. El signo que tienen en el medio. En este caso, 2x menos 3. ¿Está? Cuando yo tenga el producto de dos binomios que lo único que tienen de distinto es el signo del medio, por decirlo así de una manera simple, entonces sé que estoy cayendo en el caso particular de los binomios conjugados. Fíjense en este caso que los primeros términos son iguales, 2x, y los segundos términos también, 3, salvo por la diferencia del signo del segundo término. Entonces, esa es la definición en realidad, cuyos primeros términos son iguales y segundos términos son opuestos, porque uno es positivo y el otro es negativo. Fíjense que nosotros en el pizarrón anterior ya vimos cómo realizar la multiplicación entre polinomios, ¿sí? No importa cuántos términos tengan, yo sé que lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Agarrar el primer término del primer polinomio y distribuirlo al primero y al segundo del segundo polinomio. Luego agarrar el segundo término del primer polinomio y distribuirlo para todos los términos del segundo polinomio. Fíjense que si yo comienzo a aplicar distributiva, ¿qué me estaría quedando? Acá en estos dos primeros términos me queda 2 por 2, 4. X a la 1 y x a la 1, que es 1 más 1, x a la 2. Recuerden que sumo los exponentes. Cuando multiplico por el segundo término, ¿qué me queda? 2 por 3 directamente, con una sola x, porque recuerden que sería como sumarle a este 1, sumarle un 0, porque recuerden que esta es la parte literal nula. Y tengo en cuenta los signos también. Este es positivo y este es negativo. Se me va a cancelar, ese me queda en negativo, perdón. Ahora distribuyo el segundo término. ¿Qué me queda? 3 por 2x, 3 por 2, 6. Como este es x a la 1 y este es x a la 0, 6x. Fíjense que como este es positivo y este es positivo, me quedan 6x positivos. Por último, 3 por 3, 9. Como uno es positivo y el otro es negativo, menos 9. Ahora bien, si yo observo esta expresión, luego de realizar el producto, veo que hay términos semejantes, y no solamente que hay términos semejantes, sino que se anulan. Y esto es algo que siempre va a pasar cuando tengamos la multiplicación de binomios conjugados, ¿sí? Siempre estos términos se me van a anular, entonces la expresión me va a quedar de una manera mucho más reducida, compuesta por 4x al cuadrado menos 9. ¿Sí?
Fíjense que este es un caso muy especial, no es para nada complicado, es para realizar la multiplicación entre estos binomios, es aplicar lo que vimos en el pizarrón anterior, aplicar la propiedad distributiva y recordar la propiedad de potencia de sumar los exponentes. No es para nada complejo, pero sí es interesante, por lo menos quería hacer el hincapié y repasarlo, porque este caso particular lo vamos a ver muy relacionado en el video que sigue, que vamos a trabajar sobre lo que casos de factorización y vamos a ver los casos de factorización, bueno, de binomios conjugados que se relacionan con justamente lo que es la diferencia de cuadrados, que es un caso de factorización para aplicar. Entonces, repito, este tema, diferencia de cuadrados, es un tema que se va a ver en el video siguiente, cuando ya empecemos a ver casos de factorización, pero tiene una íntima relación con el caso de multiplicación de binomios conjugados, por eso es importante que lo tengan en cuenta a este caso. ¿Ya está? Bueno, veamos ahora cómo resolvemos la potencia entre polinomios. Tengamos en cuenta que la potencia no es más que una multiplicación abreviada, donde se multiplica siempre el mismo elemento, siempre se multiplica el mismo factor, una determinada cantidad de veces, justamente determinada por un valor que conocemos como exponente. Para entender entonces la potencia entre polinomios, vamos a ver cómo se resuelve una potencia entre los monomios, que son los polinomios más sencillos. Recordemos que los monomios son aquellos polinomios que tienen un solo término. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el siguiente monomio. Vamos a arrancar con uno muy sencillo, el monomio 2x. Y a este monomio lo vamos a definir como p de x. Entonces yo quiero calcular o determinar p de x elevado al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar la expresión que me representa el polinomio p y la voy a encerrar entre paréntesis. Fíjense que, como dentro de los paréntesis hay solamente multiplicación, yo a la potencia la puedo distribuir cuando hay una multiplicación. El único caso en el que yo no puedo distribuir el exponente justamente es cuando adentro hubiera una suma o una resta, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en unos segundos más adelante. Pero en este caso, cuando es un monomio que yo solamente sé que la operación que separa es una multiplicación, puedo distribuir el exponente. Entonces, ¿qué pasa si yo distribuyo este exponente para cada uno de los factores? Y me va a quedar 2 elevado al cubo y la x elevada al cubo. Si resuelvo lo que puedo dentro de esta expresión, 2 elevado al cubo me queda 8x cubo. Y ese sería el polinomio que me representa el p de x elevado al cubo. ¿Está? Supongamos otro ejemplo. Supongamos que yo ahora tengo un polinomio q cuya expresión es menos 4x. Y quiero calcular justamente q de x elevado al cuadrado. ¿Qué pasa? Hago el mismo planteo. Escribo la expresión que me representa al polinomio p y lo elevo al cuadrado. Nuevamente veo que la operación que hay es una multiplicación, por lo cual puedo, de hecho, distribuir el exponente. No me vaya a confundir con este menos de acá, que este lo único que me está indicando que este 4 es negativo, no que hay una resta entre dos elementos. ¿Está? Entonces yo acá sí puedo también distribuir el exponente y me va a quedar como menos 4 elevado al cuadrado por x al cuadrado. Y acá algo muy importante y que por eso encerré a este menos 4 entre paréntesis, para que recuerden que siempre que yo tenga una potencia par,
siempre que la potencia sea par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8. Siempre que tenga una potencia con exponente par, el resultado me va a dar negativo. Me va a dar positivo, perdón. El resultado siempre con potencia par me da positivo. Entonces, porque ¿qué pasa? Yo es como que estoy diciendo menos 4 por menos 4. Y al decir menos por menos, el resultado me queda en positivo. Cuando yo digo entonces menos 4 al cuadrado, me queda 16. Repito, porque 4 por 4 es 16 y menos por menos me queda en más. Completo con la x al cuadrado y obtengo la expresión final que me representa al polinomio q al cuadrado. Por último, ¿qué pasa si yo tengo un polinomio R cuya parte literal tiene un grado más que 1? Por ejemplo, vamos con algo sencillo, 3x a la 3 elevado al cuadrado. Supongan esto. Vamos a resolver directamente. El polinomio R de x se calcula resolviendo esto. Fíjense, lo que yo voy a hacer nuevamente, me fijo que no hay ni sumas ni restas, que hay una multiplicación de por medio, por lo cual puedo distribuir el exponente. ¿Cuál es el exponente que voy a distribuir? Este, el que está fuera de todo. Lo distribuyo para el coeficiente y para la parte literal. Entonces fíjense, ¿qué me va a quedar? Cuando lo distribuyo para el coeficiente me va a quedar 3 al cuadrado. Y cuando lo distribuyo para la parte literal me queda x al cubo y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos hasta acá? 3 al cuadrado es muy fácil de resolver. 3 por 3 me queda el 9. ¿Qué pasa? Esta es la parte que me interesa. ¿Cómo resolvemos esto? Fíjense que yo tengo una potencia. La primer potencia, ¿cuál sería? La x al cubo, ¿sí? Que a su vez esta potencia está dentro de otra potencia. Entonces esto también es una propiedad matemática que se llama potencia de potencias, justamente por lo que acabamos de decir. Tengo una potencia, que es la x al cubo, que se encuentra metida, encerrada dentro de otra potencia que sería la expresada por este exponente al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo una potencia de potencias, siempre voy a tener dos exponentes. Uno que está dentro y uno que está afuera. Y una sola base. Siempre. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo aplico la propiedad? ¿Qué es lo que me dice la propiedad? La propiedad me dice que la potencia esta se resuelve dejando esa única base, que es la única que tengo, y multiplicando sus exponentes. Entonces, puedo concluir que la expresión final, ¿cuál va a ser? 9x a la 3 por 2 a las 6. ¿Estamos? Espero que los hayan entendido. Les dejo ahí para copiar. Bueno, analicemos ahora cómo resolver cuando se aplica una potencia a un polinomio, pero a un polinomio que tiene más de un término. Por ejemplo, tenemos acá expresado un polinomio, un binomio, podemos decir, porque tiene dos términos, y se le está aplicando una potencia a la quinta. Fíjense, el error más común en estos casos es aplicar distributiva. El error más común es decir, bueno, este exponente lo distribuyo para este primer término y para el segundo. Entonces, ¿qué me queda? 3x a la quinta menos 2 a la quinta. Esto está muy mal, es un error muy grave, ya que la potencia no se puede distribuir siempre que haya una suma o una resta. Entonces, cuando tengamos una potencia de un polinomio con más de un término, por lo menos no apliquemos esta propiedad. Para ver cómo resolver este tipo de potencia, recordemos la potencia básica, o sea, la base de potencia, la definición de potencia. ¿Qué me dice la definición de potencia? Por ejemplo, si yo digo, supónganse que tengo 4 al cubo.
¿Cómo lo resolvería el 4 al cubo? Recordemos que tengo la base y el exponente. La base me indicaba el número o el factor que yo voy a multiplicar. Y el exponente me indicaba cuántas veces yo lo voy a multiplicar. En este caso yo siempre voy a multiplicar el 4 y lo voy a multiplicar 3 veces. Entonces esa es la forma de resolver una potencia, teniendo en cuenta qué me indica la base y qué me indica el exponente. Entonces puedo venir a aplicar esta idea de potencia, esta definición de potencia, y trabajarlo en esta expresión. Yo voy a decir, ¿cuál es la base y cuál es el exponente? Bueno, la base es 3x menos 2 y el exponente es 5. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el 3x menos 2 lo voy a tener que multiplicar por sí mismo 5 veces. 3x menos 2 por 3x menos 2 por 3x menos 2 por 3x menos 2 por 3x menos 2. Y llegué justito. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces tengo que ir resolviendo y aplicando propiedad distributiva, lo cual termina siendo la verdad que un trabajo bastante pesado. Por eso nosotros lo que vamos a hacer, si bien necesitamos entender la idea de cómo resolver la potencia de un polinomio, pero vamos a hacer hincapié, ¿sí? Lo que más vamos a estudiar son dos casos particulares, justamente, que es el caso de el binomio al cuadrado Observemos qué es lo que nos está diciendo este binomio al cuadrado. Vamos por partes. Binomio. ¿Qué era un binomio? Era un polinomio con dos términos. Como por ejemplo este. 3x menos 2. ¿Y al cuadrado qué me está indicando? Y que el exponente es 2. Entonces fíjense que esto es muy fácil, mucho más corto por lo menos, que resolver toda esta multiplicación. Porque solamente tengo una multiplicación entre dos polinomios. 3x menos 2 por 3x menos 2. Lo cual nosotros sabemos que podríamos resolver aplicando distributiva. El primer término lo distribuimos para todo el segundo polinomio. Y el segundo término también lo distribuiríamos para todo el segundo polinomio. Algo que ya vimos en pizarrones anteriores, cómo se resuelve, ¿sí? Aplicando la propiedad distributiva y la propiedad de potencia en la que se sumaban los exponentes. No voy a detenerme en resolver esta multiplicación, es más, se las dejo de tarea y cualquier cosa me consultan, pero sí me interesa que veamos este caso de binomio al cuadrado, porque es algo que vamos a utilizar mucho y tiene una íntima relación con un caso de factorización que se va a ver en el video siguiente, que es el caso del trinomio cuadrado perfecto. Entonces es importante que ustedes repasen esta idea de binomio al cuadrado para poder entender en el siguiente video el trinomio cuadrado perfecto. Y vamos a encontrar una conclusión al respecto. Otra potencia que también es importante detallar, además del binomio del cuadrado, es el binomio al cubo o cubo de un binomio, de la misma forma se llama. Fíjense, si nosotros analizamos, binomio, ¿qué es? Un polinomio con dos términos. Puede ser este mismo, 3x menos 2. ¿Y al cubo qué quiere decir? Y que el exponente es 3. Entonces, vuelvo a aclarar. En videos siguientes vamos a ver detenidamente estos dos casos y una forma simplificada de resolverlos, una forma mucho más sencilla de resolverlos. Pero por ahora, ustedes sepan que con el conocimiento que tienen hasta ahora, también lo pueden resolver. ¿Cómo resolvería una potencia al cubo? Y bueno, multiplicando este mismo factor
3 veces. Sería 3x menos 2 por 3x menos 2 por 3x menos 2. Y obviamente, como hicieron acá, aplicando propiedad distributiva entre cada uno de los tres factores, teniendo en cuenta la propiedad de potencias en las que se suman los exponentes. Y bueno, obviamente luego al final sumar en el caso de que hayan términos semejantes. Bueno, termino con este video acá. La idea de binomio al cuadrado y binomio al cubo las voy a desarrollar bien en el siguiente video, donde voy a hablar de productos notables. Entonces voy a hablar de binomio al cuadrado, de binomio al cubo y de producto de binomios conjugados, que lo nombramos también en más temprano. Y la verdad que la idea de estos productos notables están muy relacionados, como les dije, con casos de factorización que también vamos a ver más adelante, como el binomio al cuadrado se relaciona con el trinomio cuadrado perfecto, el binomio al cubo se relaciona con el cuatrinomio cúbico perfecto y el producto de binomios conjugados se relaciona con la diferencia de cuadrados. Entonces, repito, en el siguiente video voy a hablar de estos tres productos en particular y en videos más adelante hablaremos de los casos de factorización que se relacionan íntimamente con estos casos especiales de productos. Así que espero que los hayan entendido. Les dejo para que terminen de copiar, si no pausan el video y nos vemos en el siguiente.